de la deuda. Vamos a conversar con el coronel Luis Quiñones, especialista en seguridad, piloto de combate, experto en inteligencia y veterano de la Marina. Fue también miembro, fue también consejero de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump y fue director de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos por allá por el año 2020, miembro vitalicio de la Asociación Nacional del Rifle. Muy buenas tardes. Caballeros, muy buenas tardes. Y oye, ¿qué clase de deuda nacional estamos hablando? Porque de acuerdo a los demócratas y a Biden, no hay deuda nacional. Que no hay deuda nacional. Si la dividiéramos entre todos nosotros, nos tocarían casi $95,000 per cápita, incluyendo las nietecitas mías. Exacto, pero él dice que no hay, porque imagínate que decían, vamos a tener un surplus. Digo, ¿cómo caramba podemos tener un surplus? Porque podemos balancear un poquitito ese año esos gastos cuando tenemos una deuda de casi 31 trillón de dólares. Y la gente no entiende eso, que eso nos está oprimiendo. Si pudiéramos cancelar esos intereses que pagamos únicamente en la deuda que tenemos, que este país tiene, podríamos darles educación total, pagada a todas las personas que quieran ir a la universidad y nos alcanzaría para darle seguro de salud a todos los americanos que viven, imagina, 300 y pico de millones de personas. Eso sería solo ahorrando los intereses de la deuda que pagamos. Y siguen subiendo la deuda y siguen subiendo. Yo culpo a los dos lados, a los republicanos y a los demócratas, porque eso no llegó solo de un lado. Desde que empezó la época, recordemos que eso fue una idea temporaria durante la guerra de Vietnam, porque decía, bueno, necesitamos dinero. Cuando Kennedy, un demócrata, estaba en el poder y él dijo, necesitamos poner taxes, necesitamos empezar a endeudar al país y mira a dónde llegamos, porque esta gente está adicta. Es una adicción que tienen a la deuda, porque yo conozco personas que han llegado al Congreso y me dicen, sí, que vamos a pelear por la deuda. Llegan ahí y se les olvida. ¿Será el aire del Congreso? ¿Será el agua que toman ahí? Porque todos piensan, sí, es dinero falso, es dinero que no existe, hasta que tengamos que pagarlo. Y recordemos que Roma AC se vino al suelo porque estaba tan endeudada que no se podía defender y cayó. Mire, aquí en los Estados Unidos hay muchos lugares exitosos que operan con un presupuesto balanceado porque están obligados por mandato de la ley que impera en ese territorio a tener un presupuesto balanceado. El condado Miami-Dade no es el paraíso terrenal, pero tampoco es Nueva York, ni es California, ni es Illinois. Es un sitio donde la gente vive aquí con cierta calidad de vida. No puede operar con un presupuesto desequilibrado porque por mandato solamente se puede gastar lo que se ingresa. El estado de la Florida también tiene un mandato de que no pueden gastar. Es más, el estado de la Florida tiene un excedente, tiene un superávit. Pero si no lo tuviera, no pueden gastar más que la proyección de ingresos. El gobierno federal es el único que puede imprimir con un pagaré ahí. ¿Cuánto dinero hace falta para esto, para aquello? Pues a imprimir dinero, a imprimir deuda. Ya son 31 trillones y medio. Los intereses están cerca del $1 trillón anuales solamente para pagar los intereses de la deuda. Eso es sin amortizar un solo dólar de capital. Biden el otro día fue a una universidad, creo que le dieron un doctorado honoris causa, y dijo una de las aberraciones y de las estupideces más grandes que un presidente ha dicho jamás, que el mayor peligro que tienen los Estados Unidos es el supremacismo blanco. Cuando en este momento el mayor peligro que tenemos foráneo está en China comunista y el mayor peligro que tenemos intramuros es la deuda que si revienta este globo, el colapso, la debacle de la Bolsa de Valores de 1929 que terminó provocando la Gran Depresión Mundial, se va a quedar como un niño, un bebé recién nacido en comparación con lo que pudiera ocurrir ahora. Ayer yo vi un análisis del Financial Times que dice que si la industria bancaria de los Estados Unidos nos parece que está en peligro, es porque la gente no sabe el peligro que hay en la industria de las compañías de seguro. Y el problema que tienen las compañías de seguro es que tienen casi todo su dinero puesto en los planes de retiro, en la bolsa, o sea, financian un montón de papeles con el dinero que ganan las compañías de seguro,
que tienen cerca de 3 trillones de dólares de inversiones no aseguradas y están perdiendo miles de millones de dólares al año, producto de lo que vienen arrastrando de la pandemia y de los desastres naturales como los incendios de California y los huracanes que ha habido aquí en la Florida. Así que la precariedad de la situación financiera y económica de los Estados Unidos es tremenda, y nuestro presidente dice que el mayor peligro son los grupos supremacistas blancos que hay en este país. O sea, está totalmente desconectado de la realidad. Una cosa que añade también a ese gran peligro es de que todos estos bancos y las industrias de seguro han invertido dinero en edificios de oficinas. Exactamente. El problema es que después de todo este problema ya no están ocupadas. Ahorita más de la mitad de las oficinas están libres, que nadie está ocupándolas y no las quieren porque no hay necesidad. La gente se acostumbró a trabajar de su casa. Ahora tenemos un problema que todo ese ingreso que estos bancos y todas estas empresas devengaban anteriormente ya no lo tienen. Y este tipo, como dices tú, está hablando una de basura que digo yo, caramba, pero es que no se dan cuenta que lo que nos está pasando acá, porque recordemos una cosa, China tiene aproximadamente 700 billones de dólares en la moneda que nosotros, el paisito de Bahrein, que es una isla chiquitita, en realidad como 500,000 personas que tiene, ellos también tienen aproximadamente 100 billones de dólares en la moneda. Rusia tiene un montón de moneda también, Saudi Arabia tiene un montón, Qatar tiene, y lo han ido guardando para mantenerse resguardados y tener la seguridad de sus monedas. Ponte a pensar si esto de China dijera, mira, vamos a soltar todo ese dinero en el mercado ahorita. Se traen al suelo el dólar, no valdría nada. Ahorita tenemos de que China acordó con Brasil a ya no usar el dólar para comprar el petróleo. Hay otros países, 17 países en total, que están diciendo ya no vamos a utilizar el dólar para comprar. Eso va a causar de que el dólar empiece a perder más y más y más valor, lo que significa que los intereses de que estamos pagando ahorita van a subir mucho más, y después cuando vayamos a prestar dinero, el interés que nos van a cobrar va a ser mucho más alto y vamos a seguir hasta que esto reviente. Si no se dan cuenta que el problema que tuvimos con las viviendas, esa burbuja que se formó, que al fin estalló, así nos va a pasar. Y eso sí, que aquí no lo podemos levantar porque va a ser el país total que se viene al suelo. Sí, estamos leyendo algunas de las declaraciones que se produjeron hace minutos cuando salieron, y el líder del Congreso, el presidente del Congreso de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dice palabras más, palabras menos, que ahora sí ve algo posible, lo que de alguna manera desdibuja lo que usted nos decía al principio, que el presidente dice que no hay deuda, y si no hay deuda, entonces ¿por qué está pidiendo que le permitan aplicar un aumento del gasto público? Si no hay deuda, ¿por qué mantiene a raya la ley que fue aprobada en el Congreso y que solamente requiere de su firma? ¿Cuál es la intención de esto? ¿Tener un aumento del gasto público para campaña electoral en el 2024? Parte de eso, pero recordemos una cosa, que el grupo conservador que fueron elegidos hace 2 años, que ellos prometieron que iban a controlar y iban a reducir la deuda, que iban a pelear con fuera de lugar. Entonces, ellos están exigiéndole a McCarthy que diga, no te des por vencido, tienes que aceptar de que bajen los gastos que tenemos ahorita, que el presidente tiene que aceptar que tenemos que cortar por ciertos lugares. Ahora, el problema aquí siempre va a ser, ¿dónde cortamos? ¿Cortamos defensa? ¿Cortamos seguro social? Cortamos a veteranos, y nadie quiere dar su mano porque obviamente estos congresistas son elegidos. Perdón, le interrumpo, disculpe, le interrumpo, pero sí está previsto, por ejemplo, cortar en esta intención que tiene el gobierno federal de condonarle la deuda, por ejemplo, a los préstamos estudiantiles. Les está diciendo, eso no es posible, ese dinero no se puede invertir. Sí, no, y hay otros gastos también así que están diciendo que son tan estúpidos. Imagínate que le regalaron a China 500,000 dólares. Es una cantidad chiquitita, pero para darte una idea de todas las estupideces que cometemos. 500,000 dólares a China para que limpien el ambiente. Pero es que somos tontos o qué, porque no puede ser que seamos tan estúpidos que estemos dando cosas regaladas así. El problema de la frontera nos está costando entre los agentes que han habido que mandar para allá, los nuevos magistrados de inmigración que ha habido que contratar para los asilos políticos, más todos los asuntos de ayuda social que se le están dando a los inmigrantes, y toda la comida, en los centros de procesamiento, exactamente, etcétera. 150,000, vayan sumando en la mente, 150,000 millones de dólares.
87,000 nuevos agentes del Internal Revenue Service, otros 80,000 millones de dólares, 150,000 por un lado, 80,000 por el otro. Lo que le hemos dado entre ayuda contante y sonante y equipo militar, que no importa que le demos un helicóptero o un tanque de guerra, si se lo regalamos a Ucrania, tenemos que comprar otro igual que nos va a costar dinero. 150,000 millones de dólares para Ucrania. Por mi cuenta ya vamos 380,000 millones. Ok, más todo lo otro que se le da. Ahora mismo los agricultores en los Estados Unidos están atravesando por un problema muy serio porque ha habido sequías, que son cosas que están fuera del control humano, incendios forestales, pero también un encarecimiento de los productos fertilizantes como consecuencia de la guerra de Ucrania y un encarecimiento de la electricidad que en muchos casos se utiliza para la irrigación de los cultivos porque se duplicó el precio del combustible. Sin embargo, nosotros mandamos como 3,000 millones de dólares para Sudán, allá en África, para ayudarlos con la agricultura. Y sin embargo, no les estamos dando ni un solo dólar de subsidio a nuestros propios agricultores. O sea, es una política donde a veces uno no entiende cómo se toman estas decisiones. Pero ahí yo le di 3 acápites que hacen un total de 380,000 millones de dólares del presupuesto de este gobierno anualmente. Eso es dinero prestado. Y cada dólar de esa cuenta de dinero prestado conllevaría el año que viene pagar intereses. Coronel. Claro, imagínate otra cosa que no nos damos cuenta es de que anualmente se envían más de 150,000 millones en remesas a otros países que mantienen la economía de allá, pero no vienen a ayudar al país de acá. Ese dinero es exportado. Si tú te quisieras retirarte, voy a decir, me voy a retirar a México y quieres llevarte los ahorros que tú tienes acá, te van a quitar más del 70% del dinero como un penalti antes de que te puedas salir del país. Pero sin embargo estamos permitiendo que se manden 150,000 millones de dólares anuales para mantener las otras economías que no nos están ayudando a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa clase de gastos, de subsidios a otras economías cuando nosotros estamos acá sufriendo? Tú fíjate que yo tengo un buen amigo que es el alcalde de un pueblo de la Florida cerca de Orlando que se llama Lake Wells. Ellos tienen antes pues vivían solo de la agricultura, de la naranja especialmente. De la naranja, y hay una planta de naranja muy, muy famosa en la misma esquina de la carretera 27 y la 60, hay una enorme productora de jugo de naranja. Pues tú sabes una cosa que ha sucedido, que antes de la pandemia ellos tenían 150 millones de cajas de naranjas. Increíble la cantidad que teníamos, y eran la mitad era de jugo, la mitad era de comer. Luego, después de la pandemia, durante la pandemia les cayó un fongo que ha matado un montón y tuvieron que arrancarlas. Después de la pandemia, cuando lograron empezar otra vez a colectar y a traerlas, solo lograron conseguir 48 millones de cajas. Este año, en esta cosecha, han tenido solo 18 millones de cajas porque la sequía, la roña, la falta de gente que quiera trabajar. Y digo yo, caramba, le mandamos dinero a Ucrania porque ellos tenían problemas que quieren tener el trigo, pero nosotros no tenemos acá para poder resolver ese problema, y eso nos va a afectar a nosotros los consumidores en el bolsillo, porque ahorita no sé si ha sido a comprar el jugo de naranja recientemente, pero se ha ido y se va a disparar una tremenda cantidad. Bueno, si eran 150 millones de cajas y ahora estamos por 18 o 20 millones de cajas, pues imagínese usted, y la Florida es uno de los mayores productores de jugo de naranja de todo el país. Exacto, yo me quedé asustado porque yo inclusive el fin de semana fui a recorrer todas esas áreas para ver qué tan mala era la situación. Me dio lástima ver esas plantas ahí tiradas, abandonadas, porque les cayó ese roño. Digo, sí, tenemos un problema muy serio. ¿Por qué el Departamento de Agricultura no está tomando más interés en lo que está sucediendo? Enviaron $5 billones a Centroamérica para que le hagan arreglar sus asuntos. Imagínate. Ahora, la proyección. Todas las personas que hemos consultado, algunos expertos en materia económica, otros viéndolo más bien desde el ángulo político, dicen que sí, que finalmente va a haber un acuerdo, que todos se sentaron con la parada un poco alta para que cuando les tocara bajar, bajaran a comodidad de ambos. ¿Cuál es la proyección una vez que lleguen a un acuerdo? Porque igual la deuda sigue ahí y cada vez se multiplica más. Y como dice Agustín, cuando uno revisa cuánto debe cada uno de nosotros, pues mira, hasta las nietecitas deben. Sí, no, y eso va a ser el problema, que ahorita van a llegar a un acuerdo porque en realidad el país no puede fracasar, no puede estar en bancarrota, y que sería, imagínate, sería un desastre total. Aceleramos la caída del país.
Lo que sí pasó es de que van a llegar a un acuerdo donde no van a aumentar ciertos gastos que Biden quería, va a suspender que les perdonen las cuentas, las deudas de educación, y hay ciertas cosas que dijeron, ok, no los vamos a poner ahorita, pero que digamos, conseguimos un bajón del presupuesto neto, no. Reducimos el presupuesto, no. Quitamos de algunos lugares, de algunas cuentas, tampoco. O sea que es una tontera que nos están engañando, nos están bombeando diciendo, mira, logramos tener esto para que sigan agarrados al poder. Nos están engañando y no se dan cuenta que ellos mismos se están metiéndole al cuchillo, porque imagínate, como te digo, esto es una culpa que los dos tienen que hacer. Eventualmente alguien te va a decir, bueno, a mí no me interesa ya ser reelegido, lo que tenemos que salvar al país. Y yo quiero que los oyentes vean esto como un barco en el medio del Océano Pacífico, a 1000 millas de la costa más cercana, que tiene un hueco en el fondo y les están entrando galones de agua cada minuto. Ok, lo que se está ahora jugando no es taponar el hueco, es simplemente reducir el hueco. Y en vez de que le estén entrando 10 galones por minuto de agua salada al barco, que le entren 6. Pero fíjense, hemos reducido, lo que hemos hecho es postergar el hundimiento. Eso se llama alargar la agonía. Exactamente, postergar, porque si no se tapa el hueco y se empieza a achicar el agua que hay dentro ya metido, más tarde o más temprano dentro hay 31 trillones y medio de galones dentro del barco, que son 31 trillones y medio de dólares de deuda. Si esa deuda no se baja, y hasta ahora nadie está proponiendo reducción de la deuda, porque hay solamente 3 formas de reducir una deuda como la de Estados Unidos. Número 1, o bueno, no 3, hay 4, porque la cuarta es una combinación de factores. Primero, un aumento brutal de impuestos. Nadie tiene los pantalones para hacerlo. Segundo, una reducción drástica del presupuesto federal. Nadie tiene los pantalones para hacerlo. Tercero, crecer la economía de una manera extraordinariamente boyante para que entonces la generación de nuevos impuestos de esa actividad económica fantástica pueda ingresar nuevo dinero que pueda ir a reducir la deuda. O una combinación de las 3 cosas que acabo de decir. Ni la economía en este momento está boyante, ni podemos esperar un crecimiento extraordinario, si acaso un 1,5%, un 2% cuando más este año. Ni nadie va a aumentar impuestos porque no tienen el valor de hacerlo, mucho menos con una elección presidencial el año que viene, ni nadie va a recortar drásticamente el presupuesto, que deberían hacerlo porque hay muchísimo dinero de despilfarro donde cortar. O sea que lo que están haciendo es que en vez de entrarle 10 galones por minuto al barco, en el ejemplo hipotético, le entren 5 o 6, pero inexorablemente en algún momento futuro, si no tapan el hueco y le sacan el agua que ya está dentro, el barco se hunde, y dentro de ese barco estamos todos nosotros. Agustín, quisiera hacer una observación, porque imagínate que mucha gente que escucha Radio Actualidad y otras emisoras conservadoras, la gente que escucha dice, no me gusta escucharlo porque esta gente son muy conservadores, son muy extremistas. Y no se dan cuenta que no es así. En realidad ustedes están poniendo el balance que existe. Las radios que ha puesto Soros, sabemos que quieren seguir empujando el izquierdismo, todos estos extremismos que tienen. Entonces, radios como estas, radio como Radio Esperanza en Orlando y todos estos otros canales que tenemos, lo que están haciendo es ayudando a balancear el mensaje que se les da, porque yo te aseguro una cosa, yo diría, alguien que diga que estamos hablando de una cosa extrema, vaya y chequeen la verdad que les estamos diciendo. Si nos encuentran mintiendo, entonces sí llamen a los extremistas. De lo contrario, digan, bueno, tienen razón, nos están ayudando a entender qué tan seria es la situación que estamos enfrentando. Mire, coronel, la noche antes que se hundiera el Titanic, y yo no estaba ahí, pero he leído y he visto la película, la noche antes que se hundiera el Titanic, habían grandes fiestas en los salones del barco y todo el mundo estaba, el pianista estaba tocando unas melodías maravillosas y los violinistas y todo el mundo bebiendo y comiendo, y nadie sospechó que al día siguiente iban a estar en el fondo del mar. Eso puede ocurrir de un momento a otro. Una catástrofe financiera es simplemente que caiga la primera ficha de dominó. A mí me tocó hacer una tesis en una clase de economía durante la época en que yo estaba en la universidad, y yo escogí el tema de cómo reventó la burbuja de la bolsa de valores el 27 de octubre de 1929. Y le puedo decir a los oyentes y a ustedes dos que 5 días antes de ese día, alrededor del 22 de octubre de 1929, nadie en los Estados Unidos
sospechó lo que venía. Todo el mundo estaba fiestando, en Nueva York se daban grandes fiestas y los corredores de la bolsa cada día estaban más jubilosos y más exuberantes porque estaban ganando dinero. Y un viernes, 27 de octubre de 1929, la bolsa reventó. Y multimillonarios que vivían en grandes penthouses en los rascacielos de Nueva York, algunos de ellos, se arruinaron de tal manera en cuestión de 24 horas que terminaron saltando por la ventana y suicidándose. Y 3 o 4 meses después, todos esos corredores de la bolsa que andaban con trajes de las mejores marcas y los automóviles del año y vivían en un ambiente opulento, andaban con un jarro de aluminio haciendo cola frente a una iglesia para que un grupo de monjas le echara un poco de sopa y le diera un pedazo de pan viejo para poder comer. Pasaron del alfa a la omega en cuestión de 10 días, 20 días, 30 días. Si eso ocurrió con condiciones mucho menos graves que las que está atravesando en este momento la economía y el sistema financiero de los Estados Unidos, cuando prácticamente la nación no tenía deuda acumulada. Hoy tenemos 31 trillones y medio, que es un 50% más de nuestro Producto Interno Bruto anual. Exacto. Estamos ante una situación muy grave. Y lo más grave del caso es que los señores que nos están dirigiendo están en la luna de Valencia. No ven los peligros. Este señor de la Casa Blanca dice que el mayor peligro son los supremacistas blancos. O sea, usted es una persona de origen hispano y usted anda recorriendo los Estados Unidos. ¿Cuándo usted ha visto un grupo de supremacistas blancos que le haya querido arrancar a usted una oreja? No, de ninguna manera. Imagínate que ese es el problema, que si este país quiebra, si llegamos a ese extremo como sucedió durante esta gran depresión que tuvimos, el problema es de que ahí sí podemos llevar a una guerra civil, porque la gente se va a cansar, va a decir ya basta. Estos izquierdistas nos llevaron a este punto y ahí es donde va a venir el fosforazo que va a entender y se va a dividir el país y vamos a quebrar. Desafortunadamente, eso es lo que todos estamos anticipando. Y yo anteriormente, imagínate, cuando yo estaba en el servicio en 1981, yo escribí un documento que el almirante nos exigía que escribiéramos. Y yo predije que para el 2050 el país iba a estar en una guerra civil. Y él se rió de mí, me dice, mira, en primer lugar, no creas, no estamos en Latinoamérica. Le dije, mira, el problema es de que tú naciste acá, tú has crecido acá y no tienes un punto de referencia. Yo he estado viendo el país bajando lo que tenía y desafortunadamente no se dan cuenta ustedes de lo que pasa. Ya nos queda un poquísimo. Y francamente, cuando los que hemos vivido un ambiente de opresión, de dictaduras, teníamos una esperanza de que si algo sucede, tenemos un gran rayo de paz y de libertad que se llamaba Estados Unidos. ¿Qué sucede si este país se va al suelo? ¿Para dónde agarramos? ¿A la luna? Claro. Porque no hay otro país que nos va a dar ese no hay más. apoyo. No hay más. Coronel, ¿dónde nació usted? Yo nací en Guatemala y estuve allá de niño. Me vine acá a los 17, a los 17 y 11 meses fui a Vietnam. Me puse voluntario, yo quería ir y honradamente, como te digo, malas experiencias, pero muy orgulloso de haber servido y mantuve el servicio, logré que me volvieran oficial, así que empecé como enlistado, llegué a ser oficial de la Navy, llegué a tener la oportunidad de volar los aviones acá, entonces me doy cuenta que este país no necesitaba un cambio fundamental, como dijo Obama, que era para destruirlo. Aquí lo que tenemos que pensar es, tenemos que parar esto por el bienestar de nuestros nietos, porque si no lo hacemos, el futuro que nos espera no es nada bueno y para dónde agarramos. Pregúntense eso. ¿Para dónde vamos a agarrar acá? ¿Vamos a agarrar un tubo y nos vamos a ir de regreso a Cuba? Lo dudo. ¿O vamos a ir a prestar la vida yendo de regreso a Venezuela? Lo dudo. Muchísimas gracias por su tiempo y por toda su hoja de servicios. Si seguimos dando los títulos y los cargos que de las posiciones que usted ha ocupado, hubiéramos ocupado 10 o 12 minutos del comienzo del programa. Es un placer estar con ustedes y un gran honor. Y cuando me deseen, aquí estoy con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, coronel. Coronel Luis Quiñones, exdirector de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, piloto de guerra, fue piloto de diferentes aviones de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, fue asesor del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, entre otras cosas.